Pues arrancamos ya consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio esta tarde de lunes tan intenso en los mercados de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, tiene todo el mundo expectante. Vaya día de bolsa, ¿no? Brutal, brutal, brutal. Sobre todo con ese rumor, luego desmentido por la Casa Blanca, cuando vimos ese giro de mercado tan interesante en Estados Unidos, con ese rebote incluso importante, para luego, después de desmentir la Casa Blanca, que fuese a haber una tregua de 90 días en esos aranceles, volver a caer. Bueno, este tipo de cosas, incluido ese rumor de tregua, normalmente son actos interesados por parte del sistema financiero para producir engaños. Lo que debemos tener ya claro, clarísimo, es que las caídas que hemos vivido durante los últimos días no están causadas por los aranceles. Y eso es muy importante. Están relacionadas con los aranceles, pero no son la causa de esos aranceles. ¿Qué es lo que probablemente estamos viviendo? Probablemente lo que estamos viviendo es el efecto de la necesidad por parte del gobierno estadounidense de esa renovación de deuda de 10 billones de dólares, ni más ni menos, que vencía durante estos meses. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cómo se relacionan estas caídas con ese vencimiento de deuda? Bien, ahora mismo, si hacemos caer el mercado, vamos a conseguir, sin lugar a dudas, que gran parte del dinero que durante los últimos meses habría entrado en renta variable vuelva hacia donde estaba anteriormente, que es a deuda pública estadounidense, que es el instrumento de deuda teóricamente más seguro que hay en el mundo. Si tenemos en cuenta que además las caídas bursátiles podrían motivar recortes de tipos por parte de la Fed, probablemente lo que estemos viendo es el acicate para que esa Fed recorte tipos y que esa nueva deuda que tiene que emitir el gobierno de Estados Unidos para sustituir la anterior, se emita a un tipo de interés más bajo, con lo cual la financiación sea más barata para el gobierno estadounidense. Recordemos el problema de déficit que tiene. Asimismo, a la hora de negociar los aranceles, fíjense cómo Donald Trump la semana pasada, cuando imponía los aranceles, no estaba realizando una imposición que fuera indefectible a cada país. Dejaba un plazo de varios días, una semana concretamente, hasta el día 9 de abril, y decía, durante ese intervalo de tiempo, nos decía que, claro, que hombre, si se le hacía una oferta fenomenal, pues estaría dispuesto a negociar esos aranceles. Bien, ¿cuál es la propuesta fenomenal a la que hace referencia Donald Trump? Probablemente la respuesta fenomenal por parte de los países damnificados por los aranceles sea la propuesta de comprar deuda estadounidense para suplir esos 10 billones europeos, es decir, 10 millones de millones que vencen durante estos meses. Si unimos esa propuesta a los países para comprar deuda con probablemente también la motivación a la Fed de rebajar tipos de interés para que la deuda que emita Estados Unidos durante los próximos meses, lógicamente, lo sea a un tipo de interés más bajo. Y además, el hecho de que al inversor, al pequeño inversor, se le está sacando del mercado por la fuerza, probablemente ahí tengamos la razón de ser de las caídas bursátiles que estamos viviendo ahora mismo. Son absolutamente anómalas. La velocidad de la caída es mayor incluso que en la alerta sanitaria de 2020. Fíjense que en aquella alerta sanitaria, ahí sí que nos encontrábamos con un mundo que vivía circunstancias que no habíamos conocido nunca, en el plano social, en el plano médico, bueno, pongan todos los planos que quieran. Y aquella caída no fue tan veloz como la que estamos viendo ahora. Estamos viendo que, por ejemplo, pues sí, hubo recortes rápidos, pero estamos hablando de en 2-3 días caídas pues de un 8%, que no está nada mal en 2-3 días, y así continuado pues cada 2 o 3 días hasta, en aquel caso, aquello sí que fue una caída más pronunciada, un total de un 40%, por ejemplo, en índices como el DAX. El DAX, en muy pocos días, en prácticamente 4 días, ha recortado casi un 20%. Desde máximos históricos, lo ha hecho
lo ha llegado a hacer en un 21%. La caída es mucho más veloz. Entonces, ahora la duda es, ¿hemos hecho suelo? Fíjense, yo el viernes pasado, a la mañana, les decía con Luis Vicente, porque claro, yo ya escuchaba a mucha gente hablar de pánico y que bueno, que ya se habían visto los mínimos del mercado. Y yo les decía, no hemos visto los mínimos, probablemente porque el mensaje durante la mañana del viernes era el de, bueno, muchos inversores piensan que tenían que haber vendido. Y es verdad, ese era el mensaje que le escuchábamos a muchos inversores en foros, redes sociales. Eso no es un pánico. Eso no es un pánico. El pánico es cuando esos mismos que decían que tenían que haber vendido, realmente venden. Con lo cual, explicábamos el viernes a la mañana por qué no habíamos visto todavía probablemente un suelo. Desde ese viernes a la mañana, el mercado ha caído un 15%. Hasta la mañana de hoy. Que hayamos visto unos mínimos temporales, es decir, que por la sobreventa que hemos visto esta mañana podamos tener rebotes, es probable. Que hayamos visto los mínimos absolutos, no tengo la menor idea, fíjense, de verdad, no tengo la menor idea. Tendríamos que ver ingredientes a los que todavía no nos ha dado tiempo a ver. ¿Por qué? Porque necesitamos que se reduzca mucho la volatilidad y que el mercado suba con noticias negativas. Y la noticia de los aranceles no es lo suficientemente negativa. ¿Qué podría ser? Pues que nos confirme la dichosa recesión. Cuando venga la recesión, les voy a explicar lo mismo que he explicado en los últimos 10 años cada vez que hemos tenido noticias de este tipo. Y esto lo tuvimos, por ejemplo, en septiembre, no sé si fue de 2018, con Alemania. Estábamos todo el día con la rueca de la recesión, hasta que un día llegó la recesión. ¿Qué pasó? Ese día dejamos de desayunar, ese día dejamos de, no sé, de salir a la calle a tomar el sol cuando hace buen tiempo, cambiamos de vestimenta, no sé. Ustedes quizás no recuerden qué pasó entonces, no recuerden qué pasó entonces, porque la recesión es un asustaviejas. Es justo ese criterio que se va a utilizar cuando a ustedes haga falta llevarles a tomar una decisión. Pero, ¿por qué existe la posibilidad? No muy probable, pero bueno, existe la posibilidad de que no hayamos visto los mínimos. Porque los criterios negativos que estamos escuchando no son suficientes. No es suficiente que nos digan que, uy, el peligro de la recesión. No, lo realmente importante es que nos digan que ya estamos en recesión. En realidad, cuando entremos en recesión no va a suceder nada en nuestras vidas, pero como todo el mundo lleva esperando la recesión, todo el mundo lo tiene asociado con que cuando llegue la recesión, pues le va a caer un tisto en la cabeza, o le van a quitar su piso, o se va a electrocutar, es decir, cualquier locura que en realidad en sí misma no tiene ningún sentido, pero que como todos los mensajes van aparejados con ese sentimiento negativo si llega la recesión para los mercados, pues lógicamente llevará a confirmar ese escenario negativo. Lo de los aranceles, discúlpenme, pero no es suficiente como para generar un escenario lo suficientemente negativo. Sí es verdad que las caídas salvajes como la que hemos vivido ayuda muchísimo, pero muchísimo. Pero a mí desde luego que nos intenten contar que el mercado ha caído en 3 días más de un 15% porque hay peligro de recesión o porque Donald Trump subió los aranceles al planeta con ánimo de negociar dentro de a una semana vista. No, hay algo más, probablemente la necesidad por parte del gobierno estadounidense de desalojar a los inversores en bolsa y que vuelvan a hacer colas para comprar, en este caso no letras del Tesoro, como hace 2 años, sino bono estadounidense. Veremos, pero en principio esa es la circunstancia. A lo largo de los días podremos ver si efectivamente... Bueno, a ver, aquí hay un aspecto importante. En mayo y en junio hay elecciones, de nuevo. Se han vuelto a fijar elecciones, tanto en Polonia, creo que en Australia y en algún sitio más, no recuerdo cuál. Entonces, podría pasar que ahora vivamos todavía más pánico para luego en mayo o junio ver el mercado más relajado. Las polacas son el 1 de junio. Y ojo que en Polonia también ha salido
un posible mandatario al estilo Georgescu en Rumanía, con lo cual tienen el interés en Polonia de colocar las elecciones en el mejor momento posible. Con lo cual, 1 de junio, elecciones en Polonia. ¿Eso significa que ahora vamos a subir hasta junio? No. El mercado tiene tiempo de sobra para caer más antes de subir. Pero quienes estén mirando a los toros desde la barrera y se planteen compras, bueno, quizás de cara a, veremos si primeros de mayo o finales de abril, quizás ese escenario ya lo hayamos visto, el de todas las caídas que tengamos que ver. Yo ahí lo dejo. En principio, Rocío, normalmente suelo traer un guión claro. Sí es verdad que la semana pasada, o hace 2 semanas, explicábamos que con el vencimiento de junio, que ya había comenzado a cotizar con normalidad aquel lunes, lo normal es que viéramos caídas porque Donald Trump había salido a darnos noticias positivas sobre los aranceles en aquel momento. Pero claro, yo desde luego no me imaginaba una caída de este calibre. De haberlo imaginado así, habría avisado. Pero bueno, pues ha sido así de salvaje. Tendremos que ir viendo durante los próximos días si se reduce la volatilidad o si continúa en este tono. Bueno, vamos a ir, por cierto, ya que ha citado el tema de las elecciones en Polonia, he leído antes en el correo electrónico del programa un correo que nos ha enviado un oyente en concreto preguntando por el índice bursátil de Varsovia, por si lo tiene por ahí a mano para ir localizando, que nos dice cuál es. No lo tengo por ahí. No, lo siento, no lo tengo por ahí. Bueno, pues vamos a ir con otra cuestión que tiene que ver un poco con este contexto general que ha explicado. Nos dice, por ejemplo, Javier, que nos ha escrito un correo extenso, resumo un poquito, dice: Alberto ha señalado en múltiples ocasiones que no es aconsejable comprar durante una bajada intentando anticipar el mínimo, sino que lo óptimo es esperar a que esos mínimos se confirmen como perdidos y entrar al inicio de una posible recuperación. A raíz de esto me surge la siguiente duda, y esto es lo que plantea. ¿Podría aplicarse la misma lógica que desaconseja comprar ahora para considerar que en cambio sí es un buen momento para ponerse corto? Entiendo que adoptar una posición larga o corta son estrategias opuestas, pero las razones que sustentan una u otra también lo son. Bien. A ver, hay un problema con los cortos, y es que la volatilidad de los movimientos cuando estamos cayendo no tiene nada que ver con la de los movimientos cuando estamos subiendo. Esa es la parte que le falta a la pregunta. Por eso la pregunta no es igual, es decir, no puedes utilizar el mismo criterio al revés, porque cuando hemos visto un suelo, normalmente se produce una reducción de la volatilidad. Hombre, si vemos dibujada una figura de vuelta al alza mejor, no se ha producido. Fíjense, les voy a colocar el gráfico intradiario del DAX. Hoy es espectacular, ¿eh? O sea, ha sucedido algo que es cualquier cosa menos una figura de vuelta. Vamos a ver si esto se puede cargar con normalidad. Aquí lo tienen. O sea, estos son los mínimos en la apertura. Es decir, se han visto los mínimos nada más abrir el DAX. No hay absolutamente ninguna figura de vuelta, sino simplemente una vuelta al alza. ¿De acuerdo? Incluso ha habido momentos en los que el DAX hoy ha estado en positivo, es decir, ha comenzado cayendo desde el cierre del viernes ha llegado a caer hasta en la apertura un 10,70%, y ha habido un momento durante la tarde a las 4:20 en el que el DAX estaba en positivo. Había recuperado ese 10,70%. Claro, no ha tenido ninguna figura de vuelta al alza. Para ver si hemos terminado de caer, tendremos que ver o bien una figura de vuelta al alza o bien una reducción de la volatilidad. No hemos visto ninguna de las dos cosas. Entonces, él pregunta, bueno, pues en esas circunstancias, si todavía no hay indicios de suelo, ¿podría yo ponerme corto? Bien, hay que tener en cuenta 2 factores. Primero, el hecho de que no hayamos visto una reducción de la volatilidad no implica que el mercado deba seguir cayendo. Podría reducirse la volatilidad desde el punto en el que se encuentra ahora mismo y continuar subiendo con baja volatilidad. Eso significa que usted tendría que aplicar esto cuando viera una reducción de volatilidad, lo cual es muy difícil. 2. Como la volatilidad no tiene nada que ver en las caídas, en las subidas, la posición que usted tiene que adoptar es muy, muy pequeña, de muy poca parte de su capital. Estos días atrás, con los movimientos que hemos tenido, lógicamente un operador con experiencia reduce muchísimo las posiciones que tiene. ¿Por qué? Porque con esta volatilidad es imposible manejarse en el mercado. Si estamos especulando con la misma cantidad que lo hemos hecho durante las subidas,
pues lógicamente vamos a acabar, si no arruinados, cerca de estarlo. Entonces, él verá que ¿tiene sentido los cortos? Tienen sentido los cortos por lo que hemos explicado. ¿Yo los abriría? Ni loco. Otra cosa es que estemos en operativas rápidas, pero unos cortos tranquilos, no. Y eso que he explicado, que el hecho de que hayamos visto el suelo, los mínimos, a mí me parece dudoso cuanto menos. Porque si realmente hay por parte del gobierno estadounidense la intención de hacer vender bolsa a los inversores de cara a llevarles a renta fija, pues lo más normal es que todavía sigan metiendo más miedo. Entonces, no lo sabemos. Pero si tiene que abrir unos cortos tranquilos, muy poca parte del capital. Muy poca. Entonces, con ese manual de instrucciones se puede. Pero no se puede identificar las dos direcciones, las dos estrategias, porque en la del rebote, en la del giro al alza, siempre hay un descenso de volatilidad y, sin embargo, en las caídas no. Venga, vamos a ir con una cuestión que nos plantea otro oyente que también nos ha escrito, que es Carlos, y dice esto. Ha comentado Alberto Iturralde que los valores tienden a repetir la cuantía de sus retrocesos, pero esta puede observarse desde una perspectiva lineal o porcentual. Mi pregunta es, dice, bajo su experiencia, ¿hay una más fiable que otra? No hay ninguna más fiable que la otra. Es decir, las dos valen y valen por igual. Por ejemplo, ¿cuál es más fiable? Si hemos visto una repetición de un movimiento bajista, a ver, voy a irme, no voy a hacer trampas, voy a irme, por ejemplo, yo qué sé, vamos a ver. Voy a irme al pasado, muy al pasado. Vale. Observen este movimiento que voy yo a delimitar en el DAX. Estamos hablando de un movimiento que se realiza entre, fíjense, ¿a dónde me voy? Entre el año 1998, octubre, y el año 2000. Es un movimiento al alza. Es un movimiento al alza que cuando se resta, al alcanzar esa caída en DAX, vemos ya que frena. Bien, pero fíjense lo que hago si yo traslado el movimiento al futuro. Ese movimiento de caída lo traslado al futuro, a otra caída que no tiene nada que ver en el tiempo. Y ¡zas! Frena justo ahí. ¿Vale? Y una vez que ya hemos hecho ese movimiento, pues nos vamos al futuro otra vez. Vale, en el caso del 2020 se produjo una caída mayor, pero posteriormente, en el año 2021, la caída de la guerra fue exactamente la misma, de nuevo. ¿Podría ser ahora mismo la misma? Podría ser. Pero, hemos dicho en todo este análisis que hay una caída que se nos ha quedado colgada, que es la caída de la alerta sanitaria de 2020, que es mayor. ¿De cuánto es esa caída? Pues esa caída es ni más ni menos que porcentualmente de un 40%. Vale, vamos a coger el total de la caída primero en lineal, es decir, otro bloque, aquí lo tengo completo, y luego lo vamos a coger en proporcional. Si cogemos el bloque de la caída de las alertas sanitarias de 2020 en lineal, el DAX podría caer con normalidad hasta niveles de 18.000 puntos, pero si lo que queremos es trasladar un porcentaje, ahora tengo que echar aquí yo un poquito de imaginación para ajustarlo, pues hasta el 40%, pues pongamos 15.000. Más o menos, no, más todavía más. Podría caer el DAX hasta niveles de pues 14.000 aproximadamente. Las dos zonas son válidas, pero recuerde que hay una más, que es la primera que hemos trazado al principio. Con lo cual, siempre y cuando se produjera, por cierto, esta caída porcentualmente no la he medido porque creo que es exagerada. Entonces, como creo que es exagerada, antes se tendrían que cumplir las otras dos, ¿vale? No significa que esta no se pueda cumplir, pero es del 52%, con lo cual antes se tendrían que cumplir las otras dos. Es decir, bajo ese criterio hay tres zonas de objetivos muy claras. Y ojo que lo que estamos ahora aquí contando no es ninguna locura, ¿eh? Cada vez que les digo esto con Rocío Arbiza, y no es la primera vez, con el tiempo nos estamos acordando de lo que hemos comentado aquí. Fíjense, los tres niveles serían, y además con precisión. Uno ya se ha cumplido. Espera, a ver. Uno ya se ha cumplido. Sí, uno ya se ha cumplido. Uno ha sido los mínimos de hoy. Espera, a ver. Voy a mover esto porque me parece súper increíble que ya se haya cumplido.
Pues miren, el mismo, hoy ha frenado justo en la misma cantidad de puntos de caída que realizó en el año 98. O sea, es la misma subida y caída, es lo mismo ahí, porque es un movimiento simétrico. Hoy ha frenado los mínimos. Ah, no, los mínimos sí. No, los mínimos no. A ver, yo que me estoy haciendo aquí un lío con los recuadros estos. A ver, vamos a ver si cojo el que quiero. No, todavía no. Vale, les voy a borrar lo que he dicho, no ha frenado. Bien, la caída podría ser hasta... Sí, ha caído hasta ahí. Sí. Lo que pasa es que no tengo el gráfico actualizado. Y tengo que cerrar el servidor para volver a actualizarlo. Vaya. Bueno, básicamente hoy los mínimos de la sesión han estado por debajo de la zona 19.223, con lo cual el primero ya se habría cumplido. La siguiente zona de objetivo sería 17.954 y la última 14.000 puntos prácticamente para cumplir todos esos criterios. Así es que sí, valen por igual y me temo que tengo que cerrar el visual porque ya me está dando problemas. Así es que me van a disculpar, pero tendré que descompartir y volver a compartir. Será un segundito mientras Rocío nos lee amablemente la siguiente pregunta. Por ejemplo, o mientras escuchamos lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado esta nota de audio, y aprovecho para recordarles a las personas que nos siguen las formas que tienen para participar con nosotros, que son 3. oyentes@capitalradio.es el correo, el teléfono es el 91 283 33 33 y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente. Hola, muy buenas tardes. Soy Miguel Ángel y llamo desde Valencia. Enhorabuena por el programa y una reflexión para Alberto Iturralde. No podrá ser... Bueno, hay una película que se llama Asalto al tren del dinero, Pearl Jam 123, que el protagonista es Travolta, en la cual utilizan un secuestro para ponerse bajistas y ganar mucho dinero. Tenían la información privilegiada, porque mataron a gente y eso. Bueno, entonces mi estado de cosas es, no puede darse el caso de que Donald Trump y su gabinete estén tomando estas medidas que en principio parecen antieconómicas para ellos mismos, de los aranceles, para tomarlas un poco tiempo, bajar la bolsa, cargar abajo y ganar con eso mucho dinero sin destrozar la economía, porque estaría pocas semanas. Sin lugar a duda. Una tesitura. Y luego, a ver qué le parece Ferrovial, porque ha llegado justo en esta zona de 36 y pico, 37, a lo que yo considero que podría ser un mínimo relevante. A ver si él cree que aún va a escarbar en el suelo, que yo creo que puede haber hecho. Enhorabuena por el programa. Me encanta el giro. Da la reflexión luego. ¿Y luego qué le parece Ferrovial? Ya, no, a mí también me ha dejado así un poquito sorprendido. Bien, sin lugar a dudas sí están haciendo eso, pero tenga en cuenta que usted ha utilizado un término que se llama antieconómico. No, lo que es antieconómico es el anuncio, no las medidas, porque las medidas se van a adoptar en función de esas conversaciones que tendrá Donald Trump. Es decir, Donald Trump no es tonto. Donald Trump, cuando sale a hacer esos anuncios tan grandilocuentes, lógicamente pretende obtener un efecto. Y ese es el efecto que hemos visto aparentemente. Que sin lugar a... Bueno, se lo voy a volver a contar yo esto, que lo estoy contando últimamente porque me ha sorprendido. Han pasado ya 24 años, poco menos de 24 años, desde la caída de las torres. Bueno, pues actualmente hay todavía un activista, es cómico, muy conocido en Estados Unidos, llamado Jimmy Dore, que sigue todavía revolviendo aquel tema. Sobre todo esta semana pasada al respecto de cómo la financiera Carlyle, que es la financiera de la familia Bush en el poder, en el momento en el que las torres cayeron, cierra sus posiciones largas de manera masiva en compañías aéreas días antes. Recuerden que el sector aéreo fue el más perjudicado por aquellos incidentes. Intentaré no decir demasiadas palabras delicadas para no dañar este vídeo en YouTube. Entonces, sin lugar a dudas, cuando a mí me hace mucha gracia el otro día cuando, estando con Laura Blanco aquí el viernes, alguien dice, no, que como dijo, alguien dijo que Trump tiene Bitcoin o que está comprado en Bitcoin. ¿Cómo se puede ser tan ingenuo?
O sea, cuando ustedes ven a alguien que ya tiene una compañía cotizada en bolsa, como Donald Trump, hablando sobre un activo y habla bien sobre el activo, es que tiene intereses bajistas en el activo. Ya sea de manera, obviamente será de manera indirecta, porque a Donald Trump se le está buscando problemas por todas partes, con lo cual se habrán cubierto bien las espaldas. Pero tiene intereses bajistas, ya sea, gente cercana a él o simplemente para favorecer o devolver favores electorales al sistema financiero que en un momento determinado pueda estar interesado en vender Bitcoin para hacerlo caer. ¿Cuál es el día que se marca el máximo histórico de Bitcoin y desde entonces no ha hecho otra cosa que caer? El día de la toma de posesión de Donald Trump. ¿Cómo está Donald Trump? ¿Comprado en Bitcoin? ¿Cómo se puede ser tan ingenuo? Donald Trump tiene posiciones interesadas bajistas en Bitcoin, ya sea porque han cerrado y tienen interés en volver a abrir más adelante, o ya sea porque están cortos. Y en la bolsa igual. En la bolsa igual. Lo dejamos aquí con esta reflexión en esta primera parte y luego lo de Ferrovial y demás, porque tenemos a muchos oyentes esperando, ya será para la segunda parte con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Venga, hasta ahora.